Enseñanza de esta mañana, la cual se titula Raíces. ¿Qué cosa es una raíz? Y para no tener una definición antojadiza o personal, yo buscaba una definición en el internet y dice: la palabra raíz puede tener múltiples significados, incluyendo el órgano de las plantas que fija y absorbe nutrientes, ¿de acuerdo? La causa u origen de algo, la parte íntima común de una familia. Viene a ser entonces la causa u origen de algo. Y de eso es que el Señor quiere que nosotros en esta mañana podamos escuchar la palabra. La raíz es sana o santa. En el original, santa y sana se escribe y significa ambas cosas, santa y sana. Por eso que Jesús en un momento estaba explicando también cuando la mujer del flujo de sangre quiso tocar el manto de Jesús, y Jesús le dice: eres sana, eres santa, has sido santificada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros encontramos aquí que nos dice: si la raíz es sana, si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo oliva silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura del olivo, y no te jactes contra las ramas. Uno no entrar en una vanagloria. Después vamos a ver por qué. Ahora, ¿qué cosa es lo que acá nos quiere decir tú siendo oliva silvestre? Nos habla que se refiere que hay dos tipos de olivos. Hay dos tipos de oliva: la oliva cultivada y la oliva silvestre, ¿de acuerdo? Y el olivo silvestre dice en la descripción, en el estudio que estaba viendo, que es el antepasado del olivo cultivado. El olivo cultivado requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere mucho cuidado, ¿de acuerdo? Mas el olivo silvestre crece en una forma como nosotros lo entendemos, completamente silvestre. Es un árbol más pequeño y su crecimiento es lento, pero es resistente a la sequía, resistente al fuego, resistente a la salinidad. Por ejemplo, acá prendería bien un olivo silvestre, a pesar de que estamos en un medio salubre. Y los frutos del olivo silvestre le llaman acebuchinas, porque son más pequeños que las aceitunas, más pequeños que los olivos, ¿de acuerdo? Tienen menos carne que la oliva cultivada, pero el hueso es más grande. Las hojas de los olivos silvestres dice que son de un verde más intenso, y la parte baja de las hojas son medias plateadas. ¿Qué nos quiere enseñar aquí esta escritura? Que nos está diciendo el Señor que nosotros somos el olivo silvestre. Y aquí el Señor se refiere que el olivo cultivado lo refiere a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que nació y por tradiciones recibieron ellos desde Abraham, Isaac y Jacob, recibieron enseñanzas doctrinales, teológicas, de lo que era Jehová, de lo que era Yahvé, y son formados en esa tradición y esa costumbre religiosa también, de que tienen que honrar al Señor, de que tienen que conocer la ley mosaica y todos los rollos de la palabra del Señor y de los profetas. No, en el pueblo de Israel hasta nuestros días, cuando ellos llegan a la adolescencia y hacen una ceremonia, y salen los adolescentes ya para tomar parte de esa ceremonia, y ellos comienzan a recitar todos sus antepasados, desde ellos hacia atrás. Yo, Reinaldo Córdoba, hijo de Reinaldo Córdoba Tello, Reinaldo Córdoba Tello, hijo de Luis Córdoba, y así, hacia atrás, ¿de acuerdo? Y comienzan también a cantar los salmos. Entonces ellos son capacitados y preparados para ese día, para que eso no se les olvide. Pero muchas veces también aún las enseñanzas muy teológicas y muy tradicionales se olvidan. Algo que yo mencionaba hace algunos domingos atrás, uno de los grandes problemas que hubo en Israel
pueblo de Dios, pueblo fiel a Dios, cuando los de Hamás entraron y tomaron prisioneros que hasta la fecha tienen todavía algunos rehenes, ese 7 de octubre del año 23, me parece que ha sido, fue también por una falta de respeto del propio pueblo de Israel. Porque justo en ese lugar donde entraron los de Hamás y los tomaron prisioneros y mataron a 1.500 judíos, estaban celebrando una fiesta no judía. Pese a que estaban concluyéndose una fiesta judía que era de los tabernáculos, se estaba concluyendo y ahí se organizó una fiesta de drogas, de rock, de licor, de sexo, una fiesta de Terra Nova se llama la fiesta, ¿no? Que la celebran todos los años en diversos lugares. Y estaban eso. ¿Y quiénes participaron? La mayoría de personas que participaron eran jóvenes judíos. Se perdió el respeto de la tradición. Ellos son judíos, son pueblo de Dios por tradición, ese grupo. Claro que no todos los rehenes han sido participantes de la fiesta, sino que también por ese lado habían habitantes judíos que habitaban en sus kibbutz, etcétera, etcétera, y fueron tomados prisioneros. Hubieron soldados también que salieron a defender y fueron asesinados o tomaron prisioneros. ¿De acuerdo? Pero nosotros podemos ver ahí gráficamente lo que la palabra de Dios nos dice, que dice, ha sido injertado en lugar de ellas, tú, olivo silvestre, tú que no has nacido en la tierra de Israel con las tradiciones y las costumbres hebreas, tú has sido injertado y has sido hecho participante de la raíz de la grosura. No te jactes, porque dice más adelante que las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. El Señor permitió muchas veces que esas ramas de malos creyentes fuesen quebrados. Y no es que sea castigo divino, sino que la persona se aparta del Señor y deja su cristianismo quebrado, roto, hecho miserias, hecho añicos. Pero el Señor no va a dejarlo todo así. El Señor va a levantar olivos silvestres para que puedan ser injertados en lugar de. Los olivos silvestres son aquellos que no han tenido un cultivo con una tradición judía, con una tradición del pueblo de Dios, del pueblo de Abraham étnico, para ser formados en ese celo que se ha perdido con los años, sino que somos, por ejemplo, los que ellos podrían llamar ese tiempo los gentiles, los que no nacimos en Israel, pero que sí estamos naciendo en el corazón de Dios, conociendo. Y por eso aquí nos dice en las descripciones del olivo silvestre que el crecimiento es lento. Nuestro crecimiento como creyentes, como cristianos, nos toma un tiempo. No es de la noche a la mañana. Yo les digo, hoy día están en reencuentro. ¿Quiénes? Los que una vez fueron un encuentro y que después estuvieron en un posencuentro y que después estuvieron en una academia de formación y llegaron a un segundo nivel y algunos siguieron avanzando, pero han tenido un proceso lento quizás. No ha sido que han tenido un maestro como un rabino que puede ser mi padre, mi abuelo en mi casa, que todos los días me enseña y me enseña las escrituras, sino que ha sido un proceso lento. Pero dice pero que son resistentes a la sequía, al fuego, a la salinidad. El crecimiento lento en el cual nosotros, tú y yo, estamos inmersos, nos lleva a tener una resistencia. Una resistencia ¿a qué? A los fuegos, a las luchas. ¿Por qué? Porque gracias a Dios estamos en una organización, una congregación, como querramos llamarle, en el cual no estamos solos, sino que tenemos alrededor amigos, compañeros, hermanos en la fe, líderes en los cuales podamos nosotros preguntar, consultar, ser asesorados, ser guiados. Eso es bueno. Lo que las damas, por ejemplo, ayer han estado haciendo, muy aparte de tener un buen almuerzo, de divertirse, de bailar, pero están en esa unidad. Si alguna de ellas se pregunta hace 5 años, 10 años o 20 años atrás, no se conocían con todas las que estuvieron ayer, pero en el camino, en ese proceso lento, se han ido conociendo y están como un equipo desarrollándose, creciendo y avanzando, ¿de acuerdo? Algo que también nos enseña de la oliva silvestre es que la parte de
de carne le llaman, o sea, la parte que se come de la aceituna son pequeñas, no tiene mucho, pero sí la pepa. Y de la pepa es un poquito más grande que las normales, que las aceitunas de mesa que nosotros encontramos. Porque de la pepa es donde se saca el mayor aceite. Y nosotros sabemos en el cristianismo que el aceite de oliva, se refiere a la unción. Y eso es lo que busca Dios también con los olivos silvestres que somos nosotros. Busca que nosotros podamos dar más aceite, podamos dar nosotros, gozar de la unción del Señor y poder transmitir esa unción de Dios para otros que todavía no lo conocen, para otros que todavía no son ni siquiera olivos silvestres, pero que van a llegar al cristianismo. Pero para todo ello, cuando nosotros empezamos esta enseñanza de raíces, veíamos que la raíz es la parte principal, la parte primordial de una planta. Y dice que ahí es la causa u origen de algo. Nosotros podemos ver un árbol X. Yo recuerdo mucho y le preguntaba a mi esposa, que ella tiene, como buena mujer, tiene 500 gigas de memoria, una entera de memoria como todas las mujeres. Y ahí me hizo recordar. En Lima vivíamos en una quinta. Y en esa quinta, en la parte de afuera de nuestra casa, había un jardincito. Y alguien había sembrado una papaya, no sé. Cuando llegamos ya estaba ahí la papaya. Y ese árbol de papaya creció. Un día hubo un estruendo. ¿Y qué cosa era? El árbol se había caído. ¿Qué es lo que sucedió? El jardín no tenía mucha tierra para las raíces de ese árbol. Y como las raíces estaban cortas de tierra, se vino abajo. La raíz es necesario que sea profunda y que sea grande. Porque la raíz, como dice acá que veíamos, es la parte oficial, la parte, por decirlo así, que da la causa y el origen de algo. Es la parte mínima y común en una familia. Entonces, cuando nosotros hablamos de un olivo silvestre que somos nosotros, también necesitamos raíces. Porque por mucho que sea silvestre, por ejemplo, me dicen que los algarrobos también, que crecen en los desiertos nuestros del norte, pero los algarrobos también dicen que donde ellos están, la raíz comienza a buscar el agua. Aunque no haya agua, la raíz va profundamente y comienza a buscar el agua porque necesita esa agua para nutrirse, para alimentarse. La raíz es la que le va a dar la consistencia a la planta, al tronco, a las ramas, a los frutos y a las hojas. ¿De acuerdo? Depende de la raíz. Y la raíz no la vemos. La raíz está bajo tierra. Lo que vemos es el árbol, cuán chico o grande que sea. El olivo silvestre es un árbol no muy alto, por lo mismo que sus raíces son cortas, pero son lo suficientemente largas para poder llegar a los lugares húmedos y poder nutrir ese olivo silvestre. Cuando nosotros podemos ver, las raíces también se enferman. Una raíz enferma, ¿qué es lo que trae de cualquier árbol, cualquier planta? Debilita la planta, dificulta la supervivencia, las hojas comienzan a marchitarse, se vuelven amarillentas y el crecimiento es nulo. Así también como puede ser muy lento ese crecimiento y mueren los brotes, tienen brotes pero mueren. Las ramas impiden la absorción de agua y nutrientes y la deshidratación severa, aunque sea regada la planta. Cuando la raíz está enferma, así le eches mucha agua, se muere. Cuando nosotros encontramos que la raíz está enferma, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno tiene que inspeccionar las raíces. Tú puedes inspeccionar los frutos, el árbol, las hojas, las ramas. Pero si esto lo vemos con algunas situaciones que he mencionado que están adoleciendo, entonces lo que se tiene que inspeccionar son las raíces y poder lavar esa raíz, separarla de la tierra infectada y cortar las raíces podridas, como también cortar las hojas marchitas. Hay que podar las raíces conforme se poda el árbol. Tú puedes podar las ramas, puedes podar el árbol, pero si no podas las raíces, va a seguir produciendo frutos enfermos u hojas secas. Nosotros
provenimos de Adán. Adán, el Señor le puso ese nombre porque Adama era la tierra y Adán era él porque provenía de la tierra. Y nosotros como tales somos tierra, y la palabra de Dios nos dice que somos tierra y volveremos a la tierra. Y como tierra nosotros también necesitamos nutrirnos, alimentarnos. Y también nosotros tenemos raíces. Y ahí nosotros tenemos que averiguar, investigar cómo están nuestras raíces. Podemos tener raíces étnicas, raíces de territorio, raíces de nación, raíces de costumbres occidentales. Hay otros que tienen otros tipos de costumbres, de formas, por ejemplo, lo de Medio Oriente, los musulmanes, etcétera, tienen otras raíces. Hablando de los musulmanes también, ellos son muy estrictos con sus creencias socio-religiosas, tanto así como que ellos no permiten que la mujer se le vea el cabello, que la mujer ande sola y cosas por el estilo, porque obedecen a raíces étnicas, raíces del lugar, raíces religiosas, ¿de acuerdo? Esas raíces aún a los de Hamas, Al-Qaeda, etcétera, los terroristas que son de Medio Oriente, los llevan a ser asesinos, a matar por el hecho de la fe. Les llaman infieles a los que no profesan su fe o los que no se convierten a su fe, los llaman infieles, y según ellos el Corán les dice, el libro sagrado del Corán para ellos, que les dice que los infieles tienen que morir. Le dan esa interpretación y lo llevan al extremismo del genocidio, si es posible. ¿De acuerdo? Yo el día de ayer escuché, me llegó de casualidad, entre comillas, un testimonio de un pastor africano de Nigeria, en el cual en Nigeria hasta nuestros días ellos persiguen a los cristianos y los matan. Ese pastor con su familia y su congregación, que no era más de 50, 70 personas, también llegaron a matarlos y los enterraron vivos. Y hubo un milagro que la tierra se abrió y ellos salieron. La tierra tembló y ellos salieron. Y él sufría porque decía el peor sonido, este pastor, un negrito, dice, el peor sonido que uno puede escuchar es el sonido del silencio, el sonido cuando tu hijo llora, el sonido cuando preguntas y Dios está acá y que no encuentras respuesta, el sonido de la tierra que comienza a cubrirte. ¿De acuerdo? Pero hasta nuestros días, incluso Donald Trump tiene un plan de trabajo también sobre Nigeria para detener el asesinato de tantos cristianos. Pero bueno, esa es otra historia. Pero hay muchos errores doctrinales y de costumbres, de raíces ancestrales en muchas culturas y que los llevan al asesinato y al terrorismo y a la matanza. Y a veces de repente acá también algunas raíces étnicas nos pueden envolver. Hay raíces sociales en nuestra vida. ¿Cómo vivimos? Muchos habremos escuchado y de repente algunos de ustedes también han dicho cuando nos invitaron a una iglesia cristiana evangélica, no, yo no voy a cambiar mi religión. Yo soy católico, apostólico, romano. ¿Por qué? ¿Tú escogiste ese? No, pero mis padres lo fueron, mis abuelos lo fueron, mis abuelos lo fueron. Yo procedo de eso. Y comienza uno a defender lo que no conoce, lo que no entiende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son raíces sociales movidos entremezclados con la cultura y la religión que nos han adoctrinado y que lo hemos asumido, ¿no? Hay raíces culturales también que a causa de la cultura que hemos recibido o que tenemos, quizás hacemos decisiones que no han sido las más sabias o las más apropiadas para nosotros. Hay raíces también de comportamiento. Esas raíces dictan mucho también a cada uno de nosotros cómo nos comportamos con nuestra familia actual. Por decir, en un hogar
un abuelo que fue machista y trató como basura, disculpen la expresión, pero trató como basura a su mujer. Los hijos crecieron viendo ese mal ejemplo y los hijos varones también terminaron así. Y las hijas mujeres, si las hubieron, terminaron aceptando: es mi vida, soy mujer, nací mujer y soy para soportar igual como lo hace mi madre. Segunda generación. Pasa a la tercera generación y también lo mismo. Y se continúa ese mal ejemplo del machismo o del feminismo, se continúa ese mal ejemplo porque nos enseñaron esas raíces de familia, raíces sociales, raíces de costumbres y de tradiciones en nuestra vida. Los malos ejemplos se vuelven raíces también. Yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como mengana y poder tener así todo el lujo, todo lo fashion, todo el dinero y todo el poder. Yo quiero ser así. Y son raíces de malos ejemplos que hemos recibido. También hay raíces en las cuales pueden ser traumáticas. Un niño, un adolescente recibe una agresión en un momento o una violación o un tocamiento indebido por parte de un familiar o de un amigo de la familia y queda marcado, queda marcada esa niña, ese niño, quedan marcados con una raíz de oprobio, de vergüenza y su vida comienza a cambiar. Hay niños, niñas que han sido vejados, han sido ultrajados. No se necesita una penetración para considerarse una vejación o un ultraje, sino con tan solo un tocamiento indebido estás vejando, están afectando a ese niño en su intimidad, en su personalidad. Y ese niño, al ser afectado así, crece con una idea discordante de sí mismo y luego viene una tendencia lésbica u homosexual. ¿Por qué? Porque hubo un hombre o mujer que tuvo cierta autoridad e influencia y lo tocó o lo violó. Y cuando llega la adolescencia y hay un bombardeo de hormonal, de estrógenos y progesterona, etcétera, etcétera, cuando hay un bombardeo hormonal, hay un cambio de hormonas y el niño o la niña comienza a dudar de su identidad sexual. Y de eso es que hoy por hoy aplauden los movimientos homosexuales y lesbianos diciendo: es que tienen que ser lo que quieren ser. No, es que han sido unas víctimas de la violación. Porque también a veces los padres, para poder cubrir las apariencias y no enfrentar al violador, se callan. Ya pasó, ya déjalo ahí. Ya, no hay que hacer más alboroto, no hay que hacer más lío, ya, con tal de que no lo vuelva a darle la oportunidad. No, el hijo o la hija se siente desvalido porque no fue respaldado por el padre o la madre que deberían haberlo protegido y sacar la cara por él o por ella. Y el hijo está creciendo con una raíz infectada, con una raíz que se ha enfermado. Porque los adultos lo permitimos o los adultos se lo hicimos. O porque tú en algún momento pasaste por algo similar y también has sido afectado con una raíz que se ha enfermado. Y viene una raíz de vergüenza, una raíz también de heridas. Heridas en nuestra mente, en nuestro psique, heridas en nuestro comportamiento, en nuestra relación, en nuestra seguridad, en nuestra relación con los demás. Y crecemos tímidos, inseguros de nosotros mismos y no tenemos poder de decisión. Y esperamos cuando somos jóvenes o somos adultos que otros den el primer paso para nosotros poder darlo. Porque somos inseguros de tomar una decisión y de pedirle a Dios. Y a veces uno se refugia en la religión, no en Dios. Se refugia en la religión considerando que la religión lo va a salvar. Algo que yo escuchaba también de ese cantautor Juan Gabriel, que bueno, ya está fallecido, pero él también fue violado. ¿Y fue violado por quién? Por un sacerdote cuando él tenía 13 años. Y muy posiblemente eso cambió toda su sexualidad y terminó siendo lo que fue, un homosexual con gran talento, pero homosexual.
y terminó sus días mal. Cuando nosotros encontramos que tenemos que, lo que decía al inicio en cuanto al consejo de cuidar nuestro tesoro. Y cuidar nuestro tesoro es no ser paranoico, de estar dudando de todo lo que se rodean a nuestros hijos, pero sí tener cuidado de ellos. No confiar con el vecino o con el tío, con nadie, sino la mejor confianza es Dios y su padre o madre. Y poder guardar ese tesoro que son nuestros hijos, de poderlos cuidar y poder estar con ellos. Y si sucedió una desgracia, que ellos se sientan respaldados y apoyados por nosotros, para que no tenga una raíz enferma de duda, de dolor, de soledad, que todos le dieron la espalda cuando ese joven, ese niño, más lo necesitaba. Hay raíces que nosotros podemos estar llevando y que eso va a afectar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Nosotros estamos viendo un árbol y vemos de la tierra hacia arriba, pero no vemos de la tierra hacia abajo cómo están las raíces. Tú eres ese árbol. ¿Cuáles son tus raíces? ¿A qué obedeces tú? ¿A las cosas que estás aprendiendo del Señor o a las cosas que traes de atrás? A la mochila y al peso que te arrastras de atrás. Lo que te dijeron, lo que te hicieron, lo que te hablaron, lo que te enseñaron, lo que te acostumbraron. ¿Cuáles son las raíces que están dictando tu mañana? No caer tampoco en el extremo de tener una sobreprotección sobre los hijos, porque yo he visto hogares en los cuales el padre o la madre, sobre todo la madre, han sobreprotegido a los hijos y los hijos se volvieron unos zánganos o unos delincuentes o unos aprovechados, porque se volvieron manipuladores. Tenemos nosotros que examinar nuestras raíces para que nosotros asimismo ver si mi hijo, mi hija tiene una raíz enferma, poder ayudar a sanarla. Nosotros en esas raíces tenemos que buscar qué raíz pueda haber afectado mi crecimiento y mi desarrollo. Cuando llegamos a Cristo, yo creo que es el buen vivero del Señor, porque llegamos para poder ser sanados. Y no en lo externo, para que predicar bonito, para estar fungiendo de líder o de maestro, sino para poder llegar y ahondar en un reencuentro, en un encuentro, en una ministración personalizada, poder ahondar en raíces que han estado en mí. Las raíces nuestras no debe estar afincada y aferrada a un ser, a una persona, a una imagen de una persona, sino que la raíz tiene que estar ¿en dónde? En la roca firme, Jesucristo. ¿Cuántos, por qué no imitan a Cristo? Porque son cobardes, somos cobardes. En estos días yo estaba compartiendo algo en Recargados en Cristo y ayer cerraba ese tema de oír la voz de Dios. Todos, y yo les decía ayer, todos queremos oír la voz de Dios. Ay Dios, respóndeme, ay Dios, háblame, ay Dios, ¿por qué no me habla? Ay Dios, ¿por qué no me responde? Y hay una parte en el libro de Marcos, capítulo 9, que ayer que estuve compartiendo y que también está en Deuteronomio. Y eso lo jaló Jesús en el Evangelio, lo jala Jesús del Antiguo Testamento, de la ley mosaica. Cuando le pregunta a Jesús y él lo trae, ¿cuál es el mandamiento más importante para hacerlo caer? Jesús, ¿qué dijo? Shema Israel, Dios uno es. Y este es el primer mandamiento y el más importante, dijo, Shema. Hay que separar Shema de lo demás. Israel, Dios uno es. Lo más importante es la Shema. Los judíos, la Shema es una oración, una devoción, es un respeto. Shema significa, oye. Israel, oye, incrédulo, oye, interrogante de lo que puede hacer la persona. Oye a Dios. Dios toda la vida quiere hablarnos. Y uno se sienta, ay Dios, ¿por qué no me hablas? Háblame a mí, yo soy tu hijo, tu hija, que te amo, que te adoro, que te sirvo, que te busco. Y te dice Dios, oye salvaje, hace tiempo que te vengo hablando y no me escuchas.
Te hablo por mi palabra, te hablo en prédicas, te hablo en cánticos, te hablo en sueños, te hablo todo el tiempo y no escuchamos. Y ahí es cuando yo, escuchando eso de Shema, le doy la razón al pastor profeta Sergio Solórzano del Salvador, al pastor Andrés Corson de Bogotá, cuando ellos estaban o están predicando y ve a alguien que se distrae, se para y se quiere ir y le llama la atención y le dice: hermano, que Dios me lo bendiga, vaya con Dios, que esté bien. Ya se va, ¿no? ¿Saben por qué? Porque no hay respeto tampoco para el Señor, para escuchar la palabra del Señor. Uno va a un servicio, uno va a una célula, va para escuchar la palabra de Dios. No va para escuchar al interlocutor, va para escuchar la palabra del Señor. Y a veces hay personas, espero que no sean acá, que están escuchando y están... Sí, ya se va a callar, ya voy a ir. Ya, sí. No tienen respeto al Shema, a oír la palabra de Dios, porque esas son raíces. Raíces, mis amados, que no hemos terminado de cortar de la Iglesia Católica. No los ataco a ellos, pero la Iglesia Católica fue muy, lo que se dice en el argot criollo, mangancha, muy consentidora. Con tal de que vengas, ven acá, así no escuches al cura, así no pongas atención a la palabra. Ven y siéntate, y es acto de presencia. Te sientas, te paras, te sientas, y el cura te dice: pónganse de pie, siéntense, arrodíense, para que nos hace calistenia ahí dentro de la misa para no dormirnos. Y párate, siéntate, y entonces sabe que no te duermes, pero tampoco le pones atención. No te pones atención a Shema, a oír la palabra del Señor. No le hemos mostrado respeto a la palabra de Dios por siglos. Y en el cristianismo nos resulta difícil reeducar eso, cortar, sanar esas raíces, y no le ponemos atención. Y vas a ir este domingo al culto: ay, no sé si sale sol, bueno, y si es que hay heladitos, y si alguien me invita, bueno, iré, pero no sé, que tengo frío, que estoy estreñido y no sé. Buscan pretexto y medio para no asistir al culto. Y no es una cita con el pastor ni con la pastora, es una cita con Dios para que Dios nos hable. A veces crudamente, como puede ser con este pastor que está acá parado, pero es la verdad, mis amados. Es necesario nosotros entender: ay, pero no me gusta la alabanza. Mira, salvaje, la alabanza no es para ti. Ubícate. La alabanza es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te invito para que tú participes, te invito para que tú también le digas: Señor, te amo, te adoro, con músicos y cánticos. Pero no es para ti. Ah, ya vienen las ofrendas. ¿Por dónde está el baño? Parece que cuando se habla de ofrendas es un laxante, porque hay algunos que se quieren correr al baño. Nadie te obliga. Si quieres, sea bienvenido tu ofrenda, tu diezmo, y lo das. Y si no quieres, es tu asunto, es tu problema. Déjalo ahí. Pero nosotros tenemos que cortar raíces. Raíces que se han extendido por mucho tiempo. Los años que tienes de vida se han extendido raíces en ti. Raíces de apariencia, raíces sociales, de quedar bien con Dios y con el diablo, de causar una buena impresión al fulano y al mengano, y después quejarte o rajar de esa persona. Raíces en las cuales nosotros podemos traer un proceso de timidez, de inseguridad, porque algo sucedió en nuestras vidas en el ayer y no hemos podido cortar esa raíz, no he podido sanar esa raíz. Nosotros tenemos que sanar la raíz y que la raíz sea afincada ¿en qué? En Cristo Jesús. Yo le doy las gracias al Señor por la buena crianza que mi madre me dio, a veces dura, a veces muy áspera, pero fue una buena crianza en la cual pudo ella ir cortando algunas ramas de esa raíz que se estaban extendiendo a mi vida. El Señor me permitió ser ayudado para sanar mis raíces familiares. También lo puede hacer contigo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer, verificar cómo está tu raíz. Y lo segundo es disponerte a curarlas, a sanarlas. Y el mejor sanador, Jesucristo. Y que tu raíz esté fundamentada en Cristo Jesús. Para que dejes
una descendencia, para que dejes olivos silvestres en las cuales, como decía la Escritura, ellos son injertados en la raíz. El olivo silvestre ha sido injertado en lugar de aquellos que le fallaron al Señor. Somos injertados para ser partícipes de la raíz, Jesucristo.